cuánta novedad tenemos realmente que vivir los que nos interesa la política. Y realmente cuando esta semana me tocó hacer un programa de Entre Café y Café con alguien que realmente está relacionado a la política, yo decía, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de lado la política cuando en lo económico, en lo social, en lo educativo, siempre está metida el tema, ¿no? Y lo importante, ¿sabe qué es lo que es? Me parece a mí, personalmente, que es perfeccionable, que es mejorable. Ahora, ¿lo harán? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? Además, el mundo es cambiante, ¿no? Pero la Argentina con la vorágine que va realmente es impresionante, porque vos tenés un panorama una semana que puede ser totalmente diferente, transcurrido algunos días solamente. Es impresionante cómo cambian las cosas Y acá. más, Javier, me parece a mí, ¿no? Más en año electoral. Sí. Yo en año electoral, los amigos de ayer son los enemigos del mañana. O viceversa. Sí, y además, ¿sabes en qué, Guillermo? Espacios que parecían perdidos hace algunas semanas atrás, hoy como que vuelven a asomar la cabeza, y no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia. Y estos vaivenes que tiene la política, y principalmente en nuestro país, es realmente un tema para pensarlo, para debatirlo. Analizarlo pero Sí, muy bien sí, y con profundidad. Vamos a hacer un ejemplo. Javier, ¿vos pensaste hace 2 años que los liberales, ¿cierto?, iban a tomar el impulso que han tomado para prácticamente presentarse como partido propio en las 18 provincias? No, recordemos que hasta hace poco la expresión liberal en el Congreso de la Nación eran Javier Milei y Victoria Villarroel siendo diputados con un espacio mínimo, prácticamente con muy poca participación y también en muchos casos siendo rechazados por gran parte de la clase política. Y estaba hace 2 años, en su esplendor, en cierta manera, el radicalismo. Sí. Y hoy el radicalismo prácticamente en algunas provincias ha desaparecido. Sí, por eso te digo, o sea, son vaivenes que tiene la Argentina, donde yo creo que en gran parte gira en lo económico, porque esto repercute y mucho en los distintos actores que tenemos en la política, pero realmente sí, los cambios que tenemos son muy abruptos a veces. Bueno, a nosotros que nos gusta realmente el tema, ¿cierto?, nos cuesta entender esto. Ahora yo me pongo en el lugar de gente que no le interesa la política, o que no está metido, o que realmente no le llama la atención. ¿Cómo lo van a entender eso? Yo creo que también, Guillermo, y lo vamos a notar, tanto en las elecciones que hay en el mes próximo en la provincia de Buenos Aires y las que vamos a tener en toda la República Argentina en octubre, va a haber una poca participación ciudadana. Me parece que la gente está muy No, sí, decepcionada. eso lo hemos dado y hemos dado ejemplos, ¿cierto? Sí. En provincias que se han realizado ya elecciones, ha rozado el 50% de la participación, ¿no? Y recordamos que en nuestro país el sistema político electoral es obligatorio. O imagínate si, como en otras partes del mundo, fuera optativo donde la ciudadanía no tiene la obligación de ir a sufragar. Yo creo que todavía sería menor porque hay todavía algunos que tienen miedo a las consecuencias, principalmente en lo que es la administración pública para realizar trámites, que puede llegar a tener la consecuencia de no ir a votar. Bueno, y estamos hablando de lo que ocurre en un espectro relacionado como serán las elecciones. Estamos a día de una elección sumamente importante para el país, que es la elección de la provincia de Buenos Aires. El 50% del país está ubicado en esa provincia, ¿no? Por eso tiene enorme repercusión. Ni que hablar, en cierto, por digamos, el mandato que le han dado al justicialismo o al kirchnerismo para manejarla, en cierto, y seguir como la opción clara y precisa de la provincia. Sí, además, Guillermo, esto en lo político siempre repercute en lo económico. Siempre año electoral, todo lo que es la antesala de las elecciones hace que tengamos muchos vaivenes económicos en Argentina. Recordemos que la economía, más allá, no termina siendo una ciencia exacta, porque se basa mucho en la confianza. Y cuando vos tenés una situación hoy como la que tiene la Argentina, con distintos polos muy enfrentados y políticas que si se llevan adelante van a ser totalmente disímiles, la que lleva Milei con la que propone en este caso el máximo referente que hoy tiene la oposición, que es Kicillof, son situaciones totalmente diametralmente opuestas. Entonces esto te hace tener muchos péndulos en cuanto a la economía. Bueno, dentro de la época preelectoral hay cosas que realmente siempre ocurren, como ser que vienen las elecciones y vienen aparejadas inauguraciones.
Es cierto, supuesto, es trabajado, tanto a nivel departamental como a nivel provincial o nacional. Es lo más positivo de ¿Es las cierto o no? elecciones, tener la cantidad de inauguraciones. De inauguraciones. Se ha dejado de lado lo que era el caballito de batalla de antes. Levantar a un niño, darle un beso al niño, ¿cierto? Sí, No, acercarse a la gente humilde. llegar a la gente humilde. Era lo normal. Visitar barrios que antes que hacían 2 o 3 años que no iban. Bueno, eso son realidades que los toca vivir. Desempolvar viejas promesas, viste, que van, le sacaban un poquito el polvo y ir a y otra realidad de este clima preelectoral es las denuncias que hay. Sí. ¿Es cierto? Hay casos que llevan años y años en la justicia. Hay otros casos, ¿es cierto?, como ha ocurrido ahora con el tema de las coimas en los remedios, ¿cierto?, que lo denunciaron un día y al otro día estaban ya los allanamientos. Y realmente, si la justicia fuera siempre tan rápida, que esperemos que sea así, ¿cierto?, qué lindo que sería, ¿no? Porque si no tenemos que pasar o tomar pequeñas cosas a través del tiempo, pero no llegamos a la finalidad, porque toda denuncia debe tener un responsable, sí, y los responsables nunca lo vemos que van presos. Vemos causas que muchas veces permanecen prácticamente muertas durante un periodo de tiempo importante, y cuando se vienen actos eleccionarios toman una celeridad que es notable. Y vos decís, che, pero ¿por qué si esa causa estaba dormida, sí, como se le llama en la jerga, después se reactiva y empezamos a tener día a día noticias nuevas? Lo que pasa es, Javier, que seamos realistas, uno va a algunas oficinas y no es lo mismo colocar un expediente arriba que Sí, un expediente abajo, y menos si lo cajonean. No, por supuesto, y más también la participación de los jueces, fiscales, cuando empiezan a solicitar, che, vamos a darle celeridad a esta causa, Ahora lo estamos viendo, por eso te digo, estamos atravesando una etapa muy turbulenta. Creo que todo esto se termina cerrando el 26 de octubre. Vamos a ver con qué resultados. Bueno, porque hay algunos que auguraban un triunfo claro y hoy la claridad no es tan fuerte como hace un tiempo atrás. Javier, vos mismo lo decías cuando empezaba el programa, ¿cierto? Hay tantos vaivenes en esta época que lo que son hoy realidades, mañana son esperanza, a lo mejor, sí, o viceversa, ¿no? Y nosotros realmente vamos a tocar algo para ponerlo como ejemplo. Llamó la atención como ser en San Martín, ¿cierto?, de que hay posibilidades de que los jubilados, los pensionados, los discapacitados, ¿cierto?, los veteranos de las Malvinas, tengan una reducción en los impuestos municipales. Exactamente. Pero llama la atención, ¿cierto? Porque a mitad de año que se toma una medida como esta, y no es la única que se ha tomado, voy a dar otro ejemplo de otro departamento, ¿cierto? Llama la atención, porque también, ¿cierto?, la realidad que les toca vivir al país también existía en enero. Y sí, por eso te digo, son medidas que se dan justamente cuando ya hemos atravesado el primer semestre, en este 2025, bueno, que tienen repercusiones, seguramente se buscan muchas veces también algunos efectos, ¿no?, a la hora de producir este tipo de medidas. Bueno, en San Martín, ¿cierto?, la baja a lo mejor de los impuestos municipales. En la capital, ¿cierto?, sí, en la zona de Lupiano Suárez, ¿cierto?, se le da una prerrogativa para que los jubilados, como sea, no paguen transporte. Baja Godoy Cruz, no, al revés, han aumentado el 5% de los impuestos municipales a partir de ahora. Aquellos que todavía no han salido van a venir con el aumento. O sea, son medidas que se toman cuando estamos prácticamente a 60 días de las elecciones en Mendoza. Guillermo, vos me hablaba recién de una de las caras que quedó después de lo que fue el cierre, y es uno de los que primero se subió a la carrera de la gobernación, que es Ulpiano Suárez. Con la incursión de Luis Petri dentro de este espacio, la cara de Ulpiano cambió muchísimo, ¿no? No, pero también hay que comprender. Lupiano era, Javier, no sé si has visto las encuestas, ¿no es cierto?, que presentan a veces, en esta época, era el que mejor medía dentro del radicalismo, dentro del espectro de los intendentes, sí, radicales, exacto, era el que mejor medía. No era lo mejor el preferido de Cornejo, que es el jefe del radicalismo en Mendoza, pero era real el que mejor medía. Incursiona, como vos decís, Petri, y ya mirando, siempre decimos, como buen político, las elecciones de dentro de 2 y de 4 años. Qué adversario que le ha salido Lupiano, ¿no? Claro, pues ya directamente no solamente no es alguien que va a competir
por la elección, sino en las internas. O sea, ya directamente no tenés ni siquiera la chance de ir a pelear la gobernación, aparentemente por lo que se presentarían en el 2027. Todavía estamos transitando la previa de las elecciones legislativas, pero sabemos, como recién lo manifestabas, que siempre se piensa futuro, no es solamente ahora en el corto plazo, sino también pensando en lo fuerte, en lo que define, digamos, el bacalao, que es el 2027. Claro, porque realmente ellos lo miran y realmente tenemos que ser conscientes de qué es lo correcto, mirar el futuro. No se puede hacer algo mediático, ¿cierto? Sino que hay que hacer algo con más fundamento. Y para eso, bueno, ellos lo estudian, los políticos, para 2, para 4 años. Y la próxima elección al cual se refería Javier es cuando se va a elegir los intendentes de los departamentos, los gobernadores en la provincia y el presidente de la nación. Recordemos en el caso del actual gobernador, estuvo preparándose 12 años para asumir en su primera gestión. 12 años estuvo realizando todo trabajo para llegar, bueno, a hacer lo que vos recién también manifestabas, que es la figura central que hoy tiene el radicalismo, el espacio de Cambia Mendoza en nuestra provincia. Bueno, y siguió el camino, ¿cierto? Y lo fue preparando. No fue algo mediático, no. ¿Cierto? Él lo iba preparando. Así fue. Intendente, senador. Introduciendo, ¿cierto? Legisladores que eran afines a él, cosa de que tener una buena espalda política si llegaba a la gobernación. Y llegó con esa espalda política que él marcaba, que tenía, ¿cierto?, la mayor cantidad de diputados y senadores en la provincia de Mendoza. Exactamente. Bueno, hoy ya está con muchos miembros en la justicia. Porque no solamente se piensa en lo político, sino también en lo judicial. Hoy hay jueces de la Corte Suprema de nuestra provincia designados por el actual gobernador. Y bueno, pero también, ¿cierto?, tanto el radicalismo como el justicialismo, sí, ¿cierto? Sí. Cada vez que ha entrado a manejar los destinos de la provincia, ha tratado de colocar en la Suprema Corte de Justicia a alguien afín ideológicamente a su partido. Exactamente, y bueno, con esta falta de intolerancia que hemos tenido, porque llevamos 3 gobiernos del mismo color político, muchas veces esto se acentúa. Como en su momento, ¿te acuerdas? Tuvimos 4 gobernadores del justicialismo, hasta la interrupción justamente en su momento de Iglesias, pero cuando vos tenés una cantidad seguida de un mismo espacio político, se da todavía con más profundidad lo que estamos mencionando. Bueno, el ejemplo más claro de la necesidad que tienen de tener legisladores afines a su idea política o a su partido, lo tenemos en la Nación, ¿cierto? Milei, sí, le cuesta horrores realmente, ¿cierto?, sacar un decreto de necesidad de urgencia y que se lo aprueben, o un proyecto de ley, porque no tiene mayoría en las cámaras. No, directamente en el Senado el kirchnerismo hoy lo maneja. Recordemos que los senadores, hay 38 de los 72 que responden a ese sector. Entonces, directamente vos sabés que lo que entra del Senado automáticamente no va a ser aprobado. Por eso es incomprensible también, Javier, ¿no es cierto?, de que sabiendo que no tiene mayoría en el Senado y a veces necesita los 2 tercios, ¿no es cierto?, pelearse con quien está al frente, porque realmente Milei, ¿no es cierto?, con victoria está alejado totalmente. Sí, y bueno, lo de Villarroel también proporcionándole a varios de los senadores esta situación, digamos, preferencial que tienen en la Argentina, ¿no?, de cobrar dietas de más de 10 millones de pesos. Es una locura. Ah, Dios, eso realmente también merece una atención, porque mientras se está haciendo lo posible para ver cómo se aumentan las jubilaciones, estaban hablando de un 7% que ha quedado atrasado, ¿cierto? Cuando se está pidiendo que se levante un poquito, ¿cierto?, ese plus que les dan de 70.000 pesos. Sí. Cuando realmente no tenían mayoría para tomar las determinaciones que se requieren. Aumentarse los senadores y que el llevar a fin de año a 10.300.000, bueno, me parece una barbaridad. Recordemos que esto se da, Guillermo, cuando Cristina Fernández fue vicepresidente, o vicepresidenta, como usted quiera denominarlo, se hizo cargo, por supuesto, de la Cámara de Senadores y automáticamente se enganchó las dietas de los senadores de la Nación a lo que son, en este caso, las paritarias de los empleados legislativos, que también algún día tenemos que hacer un paréntesis. Porque no puede ser que el Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Biblioteca Nacional, tenga más de 20.000 empleados. Es más que una multinacional. Y por eso se dice que el presupuesto, ¿cierto?, de
la legislatura, es mayor que el Harragan, ¿es cierto? Que el hospital. Realmente es increíble. Un hospital que tiene más de 2.000 empleados, es decir, ¿cómo? Sí, pero vos tenés 20.000 en el Congreso. Claro, 20.000 empleados para que funcione el Congreso de la Nación, una locura. tenés que dividir la cantidad de legisladores, 20.000 dividido la cantidad de legisladores, y te vas a dar cuenta cuánto matemáticamente le corresponden a cada uno. Y bueno, y además como yo creo que esto también es algo común en la ciudadanía, ¿de qué nos sirve ese Congreso tan poblado? Porque realmente no hemos tenido políticos destacados en la Argentina que digan, che, qué bueno que es pagarle una dieta de 5, 7, 10 millones porque realmente lo vale. Y bueno, estamos en la banca, ¿es cierto? El único programa político que tiene la región este. Realmente nos sentimos muy, pero muy bien por el apego que tiene mucha gente al mismo, que nos hace que tengamos que seguir avanzando para que usted tenga la mejor realidad de la provincia, del país y de los departamentos. Vamos a un corte. Bueno, llegamos a la parte final del programa, cuando tenemos que vivir una realidad, con lo bueno y lo malo que ha tenido esta semana. Lo bueno. ¿Sí o no bueno? Lo bueno, ya lo adelanté cuando comenzaba el programa, es que en esta época electoral tenemos muchísimas, pero muchísimas inauguraciones. Esas son realidades que nos toca vivir. Y bienvenidas sean. Por más que sean electoralistas, por más que se quiera conseguir votos a través de ellas, bienvenidas sean, porque hay obras que quedan, que sirven para la gente, o también medidas que se toman. Recién nos manifestábamos que hay departamentos que han bajado las tasas municipales, llamativos sin lugar a dudas, o beneficios para los jubilados, o Mendoza para que viaje. Bienvenido a todo eso sea, pero hacemos votos, pedimos, solicitamos que no sea únicamente en la temporada de elecciones, que se prolongue a través del tiempo. Bueno, y también vamos a ir con lo malo que nos ha dejado esta semana. Y sin lugar a dudas lo malo tiene que ver justamente con la corrupción. Si algo votó el ciudadano argentino en las últimas elecciones fue principalmente un repudio a la corrupción. Porque el kirchnerismo tuvo muchas cosas buenas, tuvo también muchas cosas malas, pero donde se hizo más hincapié fue justamente en muchos hechos de corrupción que rodearon tanto el gobierno de Néstor Kirchner como los dos que tuvo Cristina Fernández y principalmente el de Alberto Fernández. Y este gobierno que venía con la bandera de ser la excepción, de luchar contra justamente un flagelo que tenemos aquí en la Argentina, intrínseca lamentablemente de nuestra política como es la corrupción, saltó un hecho muy muy fuerte y además con un sector que es tan sensible como la discapacidad. Todo lo que se ha hablado, las famosas coimas, que en este caso llevaría adelante nada más ni nada menos que una de las figuras políticas más importantes de la República Argentina, como es Karina Milei, la hermana del actual presidente, sin lugar a dudas hace mella y también hace que la ciudadanía descrea de la clase política. Porque los que venían con la bandera de ir en contra de la corrupción, ir en la lucha contra la corrupción, hoy están en el ojo de la tormenta justamente por ese motivo. Bueno, realmente es para tener en cuenta lo bueno y lo malo, como lo tenemos en la banca. La semana que viene los espero. Hasta luego.